nos ayudan a bien, dice su palabra. Cuando nació mi hija Daniela, nació a los 7 meses, pues nos los vimos complicados porque ella nació prematura. Aún le faltaba para llegar a los días, yo creo que un día o 2 días para los 7 meses cuando ella nació, y lo vimos complicado. Eso le estoy hablando de como padre. La situación que vivimos no fue fácil porque mi esposa y yo éramos los únicos que estábamos aquí en la ciudad de Puebla. Mi hijo estaba pequeño, apenas tenía 2 años. Entonces, ¿a quién ocurríamos más que a Dios? Dios fue el que nos ayudó, nos dio los medios, nos dio los recursos, porque mi niña necesitaba de aparatos especiales y gracias a Dios le doy por el trabajo que me dio. Pudimos solventar los gastos, pudimos tener el servicio médico. Ella necesitaba de unos aparatos especiales porque pues sus pulmoncitos, su corazón no habían madurado bien. Entonces la trasladaron a la Ciudad de México y la venimos a ver ya al tercer día. Fuimos a visitarla con mi esposa. No podíamos quedarnos permanente con ella porque estaban en terapia intensiva. Teníamos que pasar varios lugares o medios para poder llegar hasta donde ella se encontraba. Entonces, pues yo le pedía mucho a Dios. Dios fue tan grande y maravilloso en ese tiempo que permitió que mi hija pudiera salir de terapia intensiva. Luego lo pasaron a crecimiento y desarrollo, pero ya llevaba 15 días en crecimiento y desarrollo, volvió a recaer, volvió a caer a terapia intensiva. Pero nuestra ayuda con nuestros hermanos estaba ahí, ¿verdad? Gracias a Dios le doy a mis hermanos, pertenecíamos a una misión que se estaba formando aquí en la ciudad de Puebla por Tres Cruces. Esos hermanos nos ayudaron a orar por mi hija y salimos adelante, gracias a Dios. Ese es mi testimonio con mi hija, pero no fue todo, ¿verdad? Ahí después salió de terapia intensiva, volvieron a mandarla a crecimiento y desarrollo. Tardó 2 meses, hermanos, 2 meses para que mi hija pudiera salir de ahí. De ahí fue un problema porque se acostumbró al oxígeno. Cuando nos las dieron tuvimos que solicitar una ambulancia para que nos los trajeran de la Ciudad de México aquí a la ciudad de Puebla. Pero oramos, de veras hermanos, nuestra oración, porque pues yo dije, pues cómo el oxígeno va a estar mi hija. En la casa instalaron un equipo de oxígeno que lo solicité y gracias a Dios no se negaron, me lo dieron, llegaron, lo instalaron. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa, hermanos? Cuando llegamos para ya traer a mi niña, la ambulancia ya estaba lista, me dice los doctores, ¿qué cree? Su hija ya no necesitó el oxígeno toda la noche, la pasó así, y yo creo que la puede llevar, pero de todas maneras dice, llévese un tanque de oxígeno portátil. Me dieron un portátil, lo trajimos, pero gracias a Dios, hermanos, ya no necesitó el oxígeno mi hija. Desde ese entonces pues se quedó, nosotros con la preocupación nos levantábamos para verla si necesitaba el oxígeno, y no, hermanos, la oración es tan poderosa, tan eficaz, que ya no necesitó de ese oxígeno. Mi hija fue creciendo, ¿verdad? Cuando iba a empezar a gatear, pues mi esposa se preocupaba porque ella era la que estaba al pendiente de ella, pues yo estaba en el trabajo. Pues todo eso, hasta para comprarle una andadera, le preguntamos al médico si podía utilizar. Dijeron que sí, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, pues se compuso mi niña. Pero antes que eso, hermanos, para que pasara eso, a los 5 meses le detectaron hidrocefalia. Fue un problema también, hermanos, de veras, grandísimo, que nosotros ya no la veíamos llegar con la economía. Pero gracias por el trabajo que tenía, hermanos. Habían compañeros que de veras me apoyaron con el pasaje. Mi esposa, sin conocer la Ciudad de México, pues nos íbamos cada tercer día a ver a mi hija. Y gracias a Dios, hermanos, esa operación fue de bendición para nuestra vida, para la vida de hermanos. Como les menciono,
personas que está viendo este video. Nosotros somos cristianos protestantes, pertenecemos a una congregación, es la congregación de la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora de México, está aquí en la ciudad de Puebla. Y gracias a Dios, a mis hermanos ya en ese entonces oraron también por la vida de mi hija cuando le pusieron una válvula ya a los 7 años nuevamente, el cambio. Lo vimos también duro, pero gracias a Dios, ahí está, hermano. De veras, los médicos me recomendaban cuando le pusieron la primera vez la válvula, me decían que iba a quedar mal, pero yo dije, pues no puedo dejarla, porque pues es mi hija, ¿verdad? Muchos padres de familia, cuando al médico les comentan esto, creo que pues sí, las posibilidades, ¿no? de estar cuidando, lidiando con un enfermo, pues no es fácil. Pero yo dije, pues uno de los mandamientos de Dios es, no matarás. Y yo dije, ¿cómo yo voy a entregar a mi hija? O sea, si yo no luchaba, pues era como que si yo mismo estaba mandando a la muerte a mi hija. Pero gracias a Dios, hermanos, de veras que mi hija salió de esa operación bien, salió, y hoy, hermanos, de veras es un gran testimonio que tengo, porque ven a mi hija, de veras todos me preguntan, que me dicen, oye, ¿no que tenías una hija enferma? Ella es, y me dicen, no creo, porque los que tienen esa enfermedad no están así. Mi hija está completa, camina bien, no le afectó en su vista, sus brazos, sus pies. Hoy mi hija tiene 17 años. De veras, esta es una gran bendición. Es un testimonio que les doy a todas las personas que me están viendo. De veras que Dios nos ayuda cuando estamos tomados de su mano. Nunca nos ha dejado. Y hoy, como en estas fechas, también me pasó otra cosa, no igual, sino que también en la vida de mi hijo Héctor. También vimos hace unos meses también cómo Dios se mostró en nosotros. Mi hijo adquirió una bacteria que nos dijo el médico que era una encefalitis viral, y llegó a convulsionar, pero gracias a Dios, hermanos, de veras fue de gran bendición para su vida, porque también él se había alejado un poco de las cosas de Dios, y esto lo llamó a cuenta, y hoy nuevamente le está sirviendo a Dios, y nosotros, hermanos, de veras más nos da más confianza estar permanente en él. Nuestra fe no desmaya, sino que todo de lo contrario, aumenta nuestra fe. Mi esposa, mis hijos, yo creo que nos unió más con esto que acabamos de vivir, gracias a Dios, porque pues nos ha ayudado. Y también como esposos, eso me pasó como padre, y con esposo, también en la vida de mi esposa hace 2 años, tuvo un derrame, una parálisis cerebral, algo así nos dijeron, pero gracias a Dios, hermano, mi esposa en la noche pedía oración por mi esposa, con los hermanos se pusieron a orar. En la madrugada mi esposa ya estaba bien, como que si no hubiese pasado nada. De veras, personas que me están viendo en este video, le dejo este testimonio porque pues Dios es tan grande. Confíen en Dios, no desprecien la palabra de Dios cuando les invitan a escucharlo. Escuchen la palabra del Señor, porque esto les va a ayudar. Yo no les engaño. Ahí está la vida de mi hija, de mi hijo, de mi esposa. Es lo que ha hecho en nuestra vida. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que esto es lo que yo les dejo, este testimonio para mí. Personas que me están viendo, hermanos en la fe, le agradezco mucho a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Hoy mi hija tiene 17 años, Héctor tiene 20 años y tengo otra pequeña. Ella, gracias a Dios, está bien, pero todo esto, hermanos, todo le agradezco a Dios, ¿verdad? Yo no digo, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a los demás no? Al contrario, de esta forma me doy cuenta que verdaderamente soy su hijo del Señor, porque a lo mejor hice algo malo durante mi vida, en mi juventud, no sé, o es consecuencia del pecado de mis abuelos, padres, no sé, todo esto,
pero pues gracias a Dios le doy porque pues me mantiene con bien, con salud, y hoy estamos bien los cinco, somos cinco, mi esposa y mis 3 hijos y yo, le damos gracias a Dios. Que este testimonio que les doy les pueda servir para algo, que se acerquen a Dios, no se alejen, si no, porque todo el mundo sabe de Dios, pero pocos son los que conocemos verdaderamente a Dios. Quiera Dios que les sirva este testimonio, que Dios los bendiga.